El combate a la corrupción ha sido uno de los estandartes del gobierno federal. Sin embargo, ¿se está cumpliendo esta promesa? ¿Se está combatiendo a la corrupción como se debería? Le agradezco mucho a Jorge Nader Curi, él es abogado penalista, doctor en Ciencias Penales y Política Criminal, que nos acompaña hoy en Mega Noticias. Bienvenido, Jorge. ¿Qué tal, Magda? Muy buenas tardes. Gusto en saludarla. Gracias, Jorge. La pregunta de fondo es esta. Nos prometieron que se combatiría la corrupción, que las escaleras se barrerían de arriba para abajo. ¿Es así? ¿Se está cumpliendo esta promesa? Bueno, desgraciadamente, como lo demuestran las cifras y los datos que se tienen disponibles, esto no se ha logrado a cabalidad. Tenemos en México un sistema nacional anticorrupción y una serie de legislación, de normas que están dirigidas a combatirla desde el punto de vista administrativo y penal. Y sin embargo, no ha funcionado ni el sistema ni las normas jurídicas han sido suficientes para prevenir los hechos de corrupción, para investigarlos y perseguirlos adecuadamente, y mucho menos para sancionarlos. De tal manera que hoy, desgraciadamente, seguimos viendo una práctica de corrupción generalizada en prácticamente todos los ámbitos del quehacer gubernamental y también en el sector privado, y muy pocas acciones eficientes y eficaces por parte de la autoridad para prevenir, detectar y sancionar debidamente estos hechos tan graves que, como ya se comentan, nos deberían y nos dan vergüenza como país. Se ha quedado entonces solamente en el discurso porque, digo, de pronto se nos vienen a la mente muchos de los grandes escándalos de corrupción, ¿no? Podríamos citar escándalos de corrupción del pasado, pero también están los escándalos de corrupción que involucran a la administración presente. Y ante todo esto yo te preguntaría, ¿qué papel es el que hoy están jugando algunas otras instancias como lo son la Fiscalía General de la República, que tendría que ser la primer fiscalía autónoma en donde el fiscal pues también tiene sus propios escándalos? ¿Qué papel juegan hoy la Unidad de Inteligencia Financiera o la propia Auditoría Superior de Justicia? Bueno, es un problema muy complejo porque la corrupción se atiende desde distintos puntos de vista. Es decir, existe una corrupción que debe de ser atacada desde el aspecto administrativo, y ahí se supone que tenemos un Sistema Nacional Anticorrupción, una Secretaría de la Función Pública, órganos fiscalizadores como la Auditoría Superior de la Federación y el Tribunal de Justicia Administrativa, que teóricamente tendrían que identificar, perseguir y sancionar la corrupción que se comete en el ámbito administrativo. Pero también tenemos los hechos de corrupción que ya se conceptualizan como delitos. Y los delitos de corrupción se encuentran contemplados en el Código Penal Federal y existe una fiscalía especializada que teóricamente es la encargada de realizar las investigaciones y de perseguir esos delitos. El problema está en que esa legislación penal, que hay que decirlo, viene desde el 2016, se elaboró tan deficientemente que hace prácticamente imposible perseguir los delitos de corrupción como tales, empezando porque no existe un delito de corrupción. Es decir, nosotros hablamos de corrupción todo el tiempo, pero cuando la referimos a una conducta penal, cuando la referimos a un delito, la sorpresa es que no tenemos un delito que establezca cuáles son los elementos de la corrupción y cómo se puede perseguir como tal. Y lo que sí tenemos son algunos delitos que son manifestación de corrupción y que por eso se llaman hechos de corrupción, como por ejemplo el enriquecimiento ilícito o la contratación indebida o algunos pocos delitos con penas muy bajas que no permiten un combate eficiente. Entonces, toda la legislación que nos dimos desde el 2014, 2015, 2016, en realidad no ha funcionado, no ha sido funcional. Ahí están los datos que tú misma nos acabas de dar a conocer. Y en esta administración muy poco se ha hecho para resolver ese problema, es decir, las desviaciones en la legislación y en la práctica para perseguir la corrupción no solo no se han enmendado, sino que inclusive se han profundizado. Qué fuerte esto que nos mencionas, ¿no? Porque entonces también tiene que ver con un asunto de definición, o sea, empezar por definir realmente qué es la corrupción en materia legal para que entonces se pueda perseguir el delito en tiempo y forma. Correcto, correcto. Habría que empezar por eso. Habría que empezar por señalar un delito de corrupción. Corrupción para el derecho penal es esto. Y sin embargo, algo tan evidente, algo tan natural, algo tan fácil de entender, es algo en lo que no hemos caminado. Todos hablamos de corrupción, ese es el problema, pero a la hora de decir qué es corrupción, no tenemos una definición en la ley. Este es un primer problema, muy grave en mi opinión, que impide procesar esos casos
que para todos nosotros son claramente de corrupción, pero que no tienen una definición en la ley y por lo tanto es imposible perseguirlos. El primer problema es la falta de definición, y ¿no te parece que también uno de los problemas que se terminan sumando a todo esto son los niveles de impunidad y la falta o la carencia que tenemos en esta habilidad investigativa? Claro, por supuesto, ya se van sumando otros problemas. Si no tenemos la definición de corrupción o teniéndola muy deficientemente con respecto de algunos casos o ejemplos de corrupción, aún así todavía no tenemos, porque no contamos con ellos, mecanismos eficientes y eficaces que permitan detectar los hechos de corrupción de manera, digamos, en tiempo o de manera simultánea, pues también tenemos luego sistemas imperfectos que nos ayuden a detectar los casos, a investigarlos rápido y a sancionarlos efectivamente. Un ejemplo, nosotros tenemos en el Código Penal un capítulo, que es el capítulo 10 del Código Penal Federal, que establece cuáles son los delitos de corrupción, por hechos de corrupción, que son algunos ejemplos. Y sin embargo, independientemente de que las penas son muy bajas, no tenemos sentencias que sancionen los delitos de corrupción. Esto es increíble. Tenemos una buena cantidad de hechos de corrupción establecidos en la ley, pero prácticamente no tenemos una sola sentencia que los condene y que los sancione. Tenemos investigaciones que no caminan. Tenemos ministerios públicos y policías que no tienen la capacitación, ni el presupuesto, ni la mística suficiente para perseguir los delitos y a veces ni siquiera la autonomía de corrupción, y por lo tanto, desde el punto de vista penal, no se ha avanzado prácticamente nada en el combate a la corrupción. Y en materia administrativa todavía menos, porque ahí las sentencias o las resoluciones ni siquiera son penales. Entonces, con mayor razón, las investigaciones en los órganos de control, en la Auditoría Superior y en los órganos de fiscalización, son muy lentas y difícilmente terminan en el tribunal para los efectos de la sanción eficiente. Entonces tenemos un andamiaje legislativo que teóricamente busca el combate a la corrupción en México, pero tenemos una realidad en la que esto simple y sencillamente ha quedado olvidado, ha quedado a un lado. Y entonces, en pocas palabras, podemos decir que esta corrupción se sigue fortaleciendo pues al amparo tanto del poder político como del poder económico. Bueno, pues es un círculo perverso, porque la corrupción nos lleva a la impunidad y la impunidad nos lleva a más corrupción. Y el grave problema de la corrupción es la impunidad, precisamente el que no se detecten los hechos de corrupción, el que no se castiguen y el que en última instancia continúen presentes siempre los insumos de la corrupción. Es decir, cuando alguien se anima a realizar un acto de corrupción, pues cuando cree que no lo van a detectar, porque no existen mecanismos que ayuden a una detección oportuna y apropiada, o porque piense que una vez detectados, pues el problema se disolverá más o menos rápidamente, porque no habrá una investigación rápida, eficiente y eficaz. Y entonces estos insumos de corrupción que finalmente llegan a la impunidad, pues están generando más corrupción. Vivimos en un círculo perverso entre impunidad y corrupción desde hace muchísimos años en México y, repito, pues ahí está la prueba, ¿no? Los datos, mediciones, siempre son para México muy malos. Claro, los datos, la falta de voluntad política, el desmantelamiento de todos estos organismos que de pronto pues, se fueron creando a fin de poder mejorar un poco el combate a la corrupción, y todo parece indicar que vamos hacia atrás. Jorge, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias, Magda. A sus órdenes.